quiero extender una cordial y cariñosa bienvenida a este seminario discipulado en grupos pequeños. Estamos ya en la sesión número 6 del nivel avanzado. Vamos a recordar las metas de la Unión Peruana del Sur. Tenemos el estudio de la Biblia a través de la escuela sabática, tenemos los grupos pequeños, que es el centro de todo este seminario, tenemos también las parejas misioneras, el plantillo de iglesias, los bautismos y los donantes fieles. Cada uno de estos 6 frentes misioneros debe ser enfatizado en todas las iglesias de nuestra Unión Peruana del Sur. En esta oportunidad, en este seminario, tenemos la siguiente sesión: el grupo pequeño como centro de predicación. El grupo pequeño como centro de predicación. Frecuentemente nosotros escuchamos la palabra centro de predicación y a veces escuchamos grupo pequeño. ¿Qué relación hay entre el grupo pequeño y el centro de predicación? Eso vamos a ver ahora. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios. Ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, encontramos la siguiente declaración. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice ahí la palabra de Dios que agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación puede parecer un intento vano y loco, porque la locura de la predicación tiene que ver con una pasión que se coloca dentro del corazón y que es avasalladora, de tal manera que a una persona que es tocada por el poder del Señor, la predicación se convierte como una necesidad tan grande como la misma necesidad de respirar. Eso sucedió con el apóstol Pablo. Él hablaba acerca de Jesucristo en todo lugar. Él predicaba en todo lugar. Y entonces era la locura de la predicación. Ahora vamos a ver otro texto de la palabra de Dios y vemos en Hechos capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Me impresiona el apóstol Pablo. Dice aquí en Hechos, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Es decir, él tenía como la prioridad más importante de su vida predicar la palabra de Dios. ¿Te imaginas cómo era la vida del apóstol Pablo? Yo me imagino que él predicaba también en centros pequeños, en centros grandes. Me imagino predicando a Pablo ahí en las casas y varias personas escuchando. Y el centro de su mensaje, Cristo y Jesucristo resucitado. Cristo con el cual se encontró Pablo en el camino hacia Damasco y todo lo que hizo por su vida y su testimonio personal y la doctrina de Cristo, y todo ese era el centro de su predicación. Cristo estaba en el centro del corazón del apóstol Pablo, en el centro de su predicación. El apóstol Pablo, entonces, predicaba a un grupo pequeño de personas y predicaba en auditorios grandes. Vamos a hablar de la predicación en pequeños auditorios. Y esa predicación en pequeños auditorios las vamos a llamar de predicación, centros de predicación, ¿no? Los centros de predicación. Para nosotros, los adventistas del séptimo día, es muy común observar una escena como esta. Una persona que se coloca delante de un grupo reducido de personas, a veces no más de 10, no más de 12 personas, pero que está dando un mensaje acerca de Jesús, así como el apóstol Pablo lo hizo en el pasado. Muchos predicadores laicos, predicadores que no han tenido una formación teológica, pero que en su corazón está el deseo de compartir las buenas nuevas de Jesús. Y lo hacen en diferentes lugares. Queridos hermanos, me emociono simplemente de pensar en todos los cientos, los miles de predicadores laicos de nuestra iglesia, que cuando llega el momento de la Semana Santa, por ejemplo, están en diferentes lugares, cada uno al frente de su propia congregación, cada uno al frente de su propio centro de predicación, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la iglesia adventista, y es una riqueza muy grande, los centros de predicación, y tenemos que perseverar en los centros de predicación, y tenemos que mejorarlos cada vez más, y entrenar cada vez mejor a los predicadores, a los organizadores. Los centros de predicación son una tremenda herramienta evangelística, y ayuda mucho para que los hermanos laicos tengan un lugar donde poder también tener la oportunidad de predicar el evangelio. Vemos esta declaración de Elena de White. Miren lo que dice aquí.
Ahora es el momento oportuno de trabajar en las ciudades, porque debemos alcanzar a la gente que vive en ellas. Como pueblo hemos corrido el peligro de concentrar demasiado interés en un solo lugar. Esto no es obrar con buen juicio ni con sabiduría. Ahora debemos despertar interés en las ciudades principales. Hay que establecer numerosos centros pequeños en lugar de unos pocos centros grandes. Este es un principio tremendo que da Elena de White y que la iglesia tiene que siempre prestarle atención. Es preferible nosotros establecer numerosos centros pequeños en lugar de unos pocos centros grandes. Cuando hay numerosos centros pequeños, la suma de todos esos centros pequeños llega frecuentemente a ser mayor que la suma total de la gente que va al auditorio grande. Entonces, hacer auditorios pequeños, hacer centros de predicación pequeños es una idea que el espíritu de profecía respalda y que nos anima a que nosotros podamos realizar numerosos centros pequeños. Cuando llegan las semanas de cosecha, son centros de predicación. Cuando llega la Semana Santa, centros de predicación. Entonces debemos perseverar en la estrategia de los centros de predicación. Ahora bien, veamos lo que diferencia un centro de predicación de un grupo pequeño, porque hay diferencias y nosotros tenemos que estar seguros de esto. Muchas personas pueden confundir el centro de predicación con el grupo pequeño y son cosas muy diferentes. Y tenemos que estar conscientes de esa diferencia para saber aplicar la estrategia en cada oportunidad. Entonces, vamos a ver en primer lugar cuáles son las características de un centro de predicación. Un centro de predicación generalmente es un evento definidamente evangelístico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la mayor cantidad de oyentes serán no adventistas. Serán personas que no conocen la palabra de Dios, porque se trata de una manera de alcanzar a esas personas. Entonces, centros de predicación son fundamentalmente evangelísticos. Luego también, el foco principal, por lo general, es predicar las verdades doctrinales, ¿no? Hay una secuencia en la predicación dentro de un centro de predicación. Aunque no siempre es así, pero esa es una de las características que podemos observar también. El centro de predicación tiene una duración limitada. A veces es una semana, a veces son 15 días, a veces ya no hay muchos centros de predicación que duren más de 15 días, ¿no? Pero se trata de una duración limitada en que las personas están escuchando la palabra de Dios. Semana Santa, por ejemplo. Empieza la Semana Santa, ahí está el centro de predicación, termina la Semana Santa y entonces allí ya acabó la reunión del centro de predicación. Luego, otra característica del centro de predicación es que generalmente está inmerso dentro de una estrategia que contempla varios centros de predicación. Lo quiere decir, una iglesia dice, vamos a establecer nuestros centros de predicación. Y establecen 10. Un centro de predicación está dentro de una estrategia donde hay varios centros de predicación, ¿no? Y entonces hay muchos hermanos que están empeñados en poder participar de la predicación del Evangelio. Los centros de predicación ofrecen esa oportunidad. Ahora vamos a ver rápidamente las características de un grupo pequeño para establecer la diferencia. En un grupo pequeño nosotros podemos ver que hay miembros fundamentalmente de la iglesia adventista. Es un equipo de trabajo compuesto principalmente por miembros de la iglesia. Un grupo pequeño tiende a ser permanente, no como en el caso de un centro de predicación, que a veces es una semana o 2 semanas. El grupo pequeño puede durar todo el año. Yo conozco grupos pequeños que ya tienen 20 años, 25 años que funcionan como un grupo pequeño. Por otro lado, el grupo pequeño, otra característica es que debe tener ministerios de impacto evangelístico, ¿no? Un grupo pequeño necesita tener esos ministerios, por ejemplo, como tener un taller de comida vegetariana, ¿no? O poder tener un ministerio de visitar enfermos, o poder tener un ministerio de publicaciones, ¿no? Repartir folletos. Entonces debe tener un ministerio especial. Y en ocasiones especiales, el grupo pequeño dirige un centro de predicación. En otras palabras, un grupo pequeño puede dirigir un centro de predicación en un momento de su funcionamiento, ¿no? Llega el momento de la Semana Santa, el grupo pequeño se organiza, busca un predicador, busca ujieres,
a personas que estén orando, organiza todo y hace su centro de predicación. El grupo pequeño como un equipo de trabajo que organiza un centro de predicación. Termina la semana de predicación y el grupo pequeño continúa funcionando como grupo pequeño. Entonces son diferencias muy importantes, no debemos confundir. Ahora, por otro lado, nosotros vamos a ver aquí al grupo pequeño como centro de predicación. ¿Qué es lo que necesita realizar un grupo pequeño para poder tener un buen centro de predicación? Lo primero, debe escoger el lugar, ¿no? Ellos decidieron, nosotros queremos predicar el Evangelio. Entonces lo primero que deben hacer es dónde van a predicar, en qué barrio. Incluso sería hasta lindo que un grupo pequeño pueda tener ya un calendario de lugares donde va a establecer, bueno, en este año vamos a estar aquí, en este otro año vamos a estar en este otro barrio aquí, entonces hay un cronograma. Luego, ¿qué otra cosa debe hacer el grupo pequeño para dirigir un centro de predicación? Bueno, organizar comisiones. Evidentemente se necesita un predicador, entonces busquen un predicador. Dentro del grupo pequeño puede ser que esté, entonces ahí está un predicador. Luego puede ser un equipo de programa, un equipo de números especiales, un equipo de ujieres, un equipo de gente en la recepción, un equipo de visitación. Entonces, como hay un grupo pequeño con muchos talentos, las personas se distribuyen los roles de acuerdo a los talentos que tienen. Entonces, un grupo pequeño puede muy bien dirigir un centro de predicación, pero tiene que organizar las comisiones. Luego, el grupo pequeño tiene que hacer actividades de siembra. ¿Dónde es que va a predicar? ¿Cómo puede contactarse con las personas? De repente puede empezar repartiendo ciertos folletos, o puede empezar visitando a las personas para hacer obras de bien, obras de caridad, o de repente puede hacer un programa, por ejemplo, el grupo pequeño se organiza y hace un taller de cocina vegetariana durante 4 domingos, invita a la comunidad, ¿no? Y después de ese taller de cocina vegetariana puede decirles, vamos a empezar un centro de predicación, ya son sus amigos, las personas vinieron por el taller, luego le invitan para el centro de predicación y finalmente pueden entrar en el grupo pequeño y están así empezando su caminata en la vida cristiana. Se necesitan hacer labores de siembra, de sensibilización hacia lo que el grupo pequeño va a realizar más adelante. Otro asunto importante, el grupo pequeño ya dirige el centro de predicación, ¿no? Se pone al frente, asume la responsabilidad. Hay un predicador, envía las invitaciones. Si es posible, va a buscar a los invitados en su propia casa. Entonces, de esa manera, el grupo pequeño trabaja en su centro de predicación. Y una vez que termina ese periodo de predicación, de campaña de evangelismo, entonces se cierra el centro de predicación, pero continúa el grupo pequeño. Y las personas que decidieron entregar su vida a Jesús pueden ser discipuladas al interior del grupo pequeño. Entonces hay una obra que hacer muy grande. Antes, organizarse. Durante, estar dirigiendo el centro de predicación. Y después, continuar con la obra de discipulado. De tal manera que, si hay una estructura de grupos pequeños, cuando una persona se bautiza, inmediatamente tiene que seguir formando parte de su grupo pequeño, donde le van a fundamentar en la fe, va a ser consolidado en su experiencia cristiana y va a hacer el proceso del discipulado que es tan importante para su confirmación como cristiano. Luego nosotros tendremos aquí finalmente esta declaración de Elena de White. La vamos a repetir. Dice, se debe fundar muchos centros pequeños en lugar de unos pocos centros grandes. Así extendemos más el reino de Dios, alcanzamos a personas que todavía nosotros no hemos alcanzado y el grupo pequeño puede ser una herramienta tremenda para organizar centros de predicación. Que Dios te bendiga.